Las constraints son utilizadas para imponer condiciones sobre los datos en la base de datos a nivel de tabla. Previenen de borrar una tabla si hay dependencias de datos en otra. En relaciones del tipo uno a muchos impiden que borremos datos de una tabla si tienen registros relacionados en otra. Vamos a ver los diferentes tipos de constraints. Una constraint del tipo unique impide que varias filas posean el mismo valor en una columna. Por ejemplo, en este caso, en la columna email. Permiten valores nulos y podemos indicarlos a nivel de columna o al final de la definición de la tabla. Vemos que el email ya existe en la tabla de empleados y si queremos insertar un nuevo registro con el mismo email, nos indica que hay un error de duplicidad a través de la constraint emp email unique constraint. No permite valores repetidos. La próxima constraint que vamos a ver es primary key. Toda tabla debería tener una clave primaria. En algunos casos excepcionales encontraremos ciertas tablas que no poseen clave primaria. Puede ser porque son tablas de parametrización muy pequeña, o bien porque son tablas de información histórica que no tienen una identificación única establecida. La clave primaria no permite valores nulos y solo se permite una clave primaria por tabla. La podemos definir cuando creamos la tabla en el pie de la estructura, de la creación de la estructura, cuando involucra más de una columna, o si involucra solo una, podemos definirla a nivel de columna. La funcionalidad es la misma, solo modificamos dónde la indicamos en la creación de la tabla. Veamos un ejemplo de una creación de una primary key. Vamos a crear la tabla de empleados y vamos a definir una primary key para la tabla de empleados. Utilizamos la palabra clave constraint, el nombre de la primary key, las palabras claves primary key y la columna o columnas separadas por coma que formarán parte de la clave primaria. Debemos tener en cuenta que luego de la creación de la clave primaria, la columna empid pasa automáticamente a no permitir nulos ni duplicados y por lo tanto no podremos insertar una clave primaria duplicada ni nula. El siguiente tipo de constraint que analizaremos es el llamado clave externa, foránea o foreign key, el cual permite establecer que uno o más campos de una tabla hacen referencia al campo o campos de clave principal de otra tabla. Una clave externa indica cómo están relacionadas las tablas. Los datos en los campos de clave externa y clave principal deben coincidir, aunque los nombres de los campos no sean los mismos. A continuación vemos la sintaxis para la creación de una foreign key en la creación de una tabla.
utilizamos la palabra clave constraint, el nombre que deseamos ponerle, las palabras clave foreign key, la columna o columnas que componen la foreign key, y los datos de la tabla de referencia, nombre de la tabla y las columnas. Es decir, hacemos referencia a la primary key de la tabla parent table. De esta manera no podremos insertar un registro en nuestra nueva tabla si no está definido un registro en la tabla maestra que establezca la relación. Veamos un ejemplo de foreign key. Realizamos una inserción sobre la tabla de empleados. Una de las columnas de la tabla de empleados es la columna JobID, la cual tiene una foreign key sobre la tabla Jobs. Significa que el valor que le ingresemos a JobID debe existir en la tabla Jobs, cosa que no existe. De esta manera, si realizamos la ejecución de la inserción, va a fallar por constraint de parent key not found, es decir, no encontró un registro padre en la tabla de puestos de trabajo. Buscamos uno que sí exista y volvemos a realizar el insert. Ahora vemos que la fila sí fue insertada. Podemos agregar constraints o restricciones a una tabla ya existente. Para eso debemos realizar la sentencia alter table, nombre de la tabla, la palabra clave add, el nombre de la constraint, el tipo y la columna o columnas afectadas. Si bien no es necesario ingresar el nombre de la constraint, ya que Oracle puede generar un identificador único, es recomendable sí hacerlo y seguir un estándar de nomenclatura para organizar los objetos de la base de datos. Vemos un ejemplo donde hacemos un alter de la tabla de empleados, creamos un check sobre la columna comisiones, la llamamos comischeck 1 y le indicamos que la comisión debe tener un valor mayor a 0. De igual manera, con la sentencia alter table podemos agregar una constraint del tipo primary key o agregar una constraint del tipo foreign key de la manera muy similar a como lo hemos realizado al crear una tabla. Para borrar una constraint utilizamos alter table, el nombre de la tabla, la palabra clave drop y constraint y el nombre de la constraint. Además, las constraints pueden ser habilitadas y deshabilitadas. Vamos a hacer un alter table, nombre de la tabla, la palabra clave enable para habilitar una constraint, la palabra clave constraint y el nombre de la constraint. De igual manera podemos utilizar disable para deshabilitarla. Si agregamos una restricción a una tabla que contiene datos, Oracle controlará para asegurarse que cumplen con la restricción. Si incluimos la cláusula no validate en la instrucción alter table, la restricción no se aplicará
para los datos existentes, pero sí para aquellos que insertemos luego de creada la restricción. De esta manera podemos dejar los datos anteriores incumpliendo la constraint, pero del momento que creamos la constraint, todos datos que ingresan deberán cumplir con la constraint.